Charles Darwin. Finales del siglo XIX. Una revolución espantosa. Objetivo: cambiar la concepción de la especie humana de un ser cognitivo a la de una criatura con instintos básicos. Y esta revolución es permanente. Llevado a cabo por un grupo de individuos que se apoderaron de las instituciones científicas del mundo. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, en el epicentro de este movimiento, el mismísimo Charles Darwin. La visión darwiniana se utilizó para justificar todo, desde la ideología del libre comercio y la explotación brutal de las poblaciones, a la formación de la base del movimiento eugenésico que culminó con el enfoque de higiene racial de Adolf Hitler, asegurada en campos de concentración y de exterminio total. Hoy hablaremos con el antropólogo Paul Glumath. Paul, gracias por estar con nosotros. Hola Daniel, gracias por invitarme. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre Charles Darwin. Darwin es por la teoría evolucionista. Bueno, este señor por la cuestión de los animales, de la especie, o no sé qué, algo sobre la especie, sí. Me pregunto cómo un imperio que se opone al progreso científico y tecnológico establece el control ideológico sobre naciones que se han comprometido al progreso y el desarrollo. Paul? El periodo desde el Renacimiento hasta el siglo XIX fue de estancamiento para el progreso científico y tecnológico. Fue causado en la creencia heredada del Renacimiento de que el hombre es creado a imagen de Dios y que esta cualidad humana es esencial para el desarrollo de la sociedad, de la industria y para el bienestar general. Lo que pasó es que los sistemas religiosos no podían usarse de forma efectiva para suprimir esta cualidad, porque esta idea de que el hombre es creado a imagen de Dios está arraigada en el cristianismo. Y a medida que van cambiando las condiciones en la sociedad, por ejemplo, la gente comienza a experimentar el progreso. Aparece la necesidad de suprimir esta cualidad humana, de revolucionar la identidad humana, revolucionar la ciencia, la cultura y la religión. En el siglo XIX fue creado un movimiento destinado esencialmente a reducir la autopercepción de los seres humanos a la de animales, reducir la ciencia a la mera cuestión de casualidad, a las estadísticas, etc. Y toda esta batalla en torno a la transformación de la identidad humana, basada en la ciencia de la evolución. Así, las ideas de Darwin sirvieron de base para cambiar la cultura, la filosofía económica, el enfoque científico, para cambiarlo todo, en definitiva. De modo que hoy en día vivimos en un mundo generado por esta revolución, que yo llamo la revolución espantosa. El razonamiento científico de la tiranía siempre ha resultado atractivo para las élites porque crea una cómoda excusa para tratar a sus congéneres peor que a los animales. La teoría de la eugenesia, que se basa en una peregrina idea de superioridad e inferioridad hereditarias, fue concebida entre 1880 y 1900 por una red de familias inglesas, entre las que se encuentra Sir Francis Galton, primo de Darwin, Thomas Huxley, Sir Arthur Balfour, las familias Cadbury y Wedgwood, además de otros estrategas del Imperio Británico de finales del siglo XIX vinculadas al movimiento de Mesa Redonda de Cecil Rhodes y Lord Alfred Milner.
Darwin, un hipocondriaco neurótico que apenas salía de su casa, no era un hombre, sino un proyecto. Un hombre de paja de la guerra cultural que el Consejo Privado de la Corona Británica dirigía de modo verticalista a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales y su red de salones y tapaderas, como la Sociedad de la Metafísica, los ensayistas de Oxford, los apóstoles de Cambridge, que acuñaron el término agnosticismo, el Club de los Coeficientes y los elitistas clubes masculinos de Londres, incluido el ex-club de los supuestos científicos que Huxley fundó el 3 de noviembre de 1864 para imponer el darwinismo. Huxley era una figura destacada del llamado movimiento obrero que en realidad había fundado la élite de la Universidad de Cambridge, igual que su sucesora, la Sociedad Fabiana, unas décadas después. 16 años después de los juicios de Nuremberg, Aldous Huxley decía lo siguiente en el año 1961. El objetivo era producir una especie de campo de concentración verdadero para sociedades enteras, de modo que, de hecho, se privará a la gente de su libertad, pero gracias a la propaganda o al lavado del cerebro, reforzados con métodos farmacológicos, se le quitará cualquier deseo de rebelarse. No parece haber ninguna buena razón por la que una dictadura totalmente científica sea jamás derrocada. Yo lo llamaría la revolución fascista. ¿Por qué se llama revolución utilitarista? ¿Paul? La idea de Malthus venía directamente plagiada del monje veneciano Jean-Marie Ortiz, promovida por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y cuando ésta creó, en 1805, su Haileybury College, una institución universitaria para formar a sus oficiales, Malthus fue nombrado primer profesor de economía política de Gran Bretaña y del mundo. Según su teoría, el desarrollo económico favorece el crecimiento rápido de la población, lo que llevará al agotamiento de los recursos, y lo que no se puede permitir. Sin embargo, habrá que imponer la pobreza y la supresión del desarrollo para disminuir la población. En estas condiciones, sobrevive solo el más apto. Es un aporte del darwinismo. La Compañía Británica de las Indias Orientales, el mayor monopolio que había existido hasta entonces en el mundo, con un ejército que a finales del siglo XVIII y principios del XIX era mayor que el del propio gobierno británico. En realidad, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que comerciaba esclavos y traficaba drogas, era el Imperio Británico. Los alumnos de Malthus durante las siguientes décadas se convirtieron en los administradores de Compañía Británica de las Indias Orientales y aplicaron sistemáticamente sus políticas de genocidio para mantener a las poblaciones nativas bajo control. Solamente en la India mataron a decenas de millones de personas utilizando diversos métodos, como obligarlas a cultivar opio en lugar de comida. Opio que la Compañía Británica de las Indias Orientales utilizó después para envenenar a los chinos. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre las matanzas por parte de los británicos, sobre todo en la India en el siglo XVIII y XIX. Bueno, los ingleses hicieron mucho mal en las colonias, pero también los españoles hicimos mucho mal en Sudamérica. A través de la revolución de Darwin, de la teoría evolucionista de Darwin, que decía que la especie dominante sería la que prevalería sobre el resto. Entonces los ingleses lo que hacían era matar a los que no eran, por así decirlo, perfectos para constituir una sociedad.
¿Por qué y cómo se utilizaron las ideas de Darwin a mediados de 1800 para moldear una nueva forma de pensar? Paul? Esto funcionaba de la siguiente manera. Se formó un grupo de jóvenes encabezado por Thomas Huxley. Por una parte, el objetivo era defender las ideas de Darwin sobre la evolución y sobre nuestra descendencia del mono. Por otra parte, el objetivo era promover también la idea de que la evolución no era un proceso direccional de los cambios microscópicos, sino una selección a través de la presión ejercida sobre la población para que sobrevivieran los más aptos. Herbert Spencer, que pertenecía al grupo de Thomas Huxley, llevó esa idea a la economía y a la filosofía social. Thomas Huxley influenció el origen del movimiento marxista-socialista al promover esta idea de Engels y Marx, por lo que también ejerció una gran influencia sobre estos movimientos. Lo que hizo fue organizar conferencias de trabajadores en donde todos estos movimientos presindicalistas, presocialistas, se reunirían y esta idea de que el hombre desciende de los simios sería popular, por lo que no habría una diferencia esencial entre los individuos de la clase trabajadora y los miembros de la élite. Y por lo tanto, los trabajadores están en posición de exigir sus derechos en una sociedad comunista. Todo esto no en calidad de seres dotados de cognición, sino que en calidad de meros animales. Además, abogaban por la idea de redistribución de la riqueza en lugar del progreso de la sociedad. Por lo tanto, cuando la Unión Soviética comenzó a emplear estas ideas en su sistema, se encontraron con muchos problemas para motivar a la población a que se desarrollase. Huxley, Marx, Engels, Club de los Coeficientes, Bertrand Russell, según ellos, no hay ninguna decisión moral o emocional que tomar. Ahora, escuchen esto es lo que está diciendo el Club de los Coeficientes en el año 1903. Debemos tener una aristocracia, no de privilegios, sino de conocimiento y propósitos, o la humanidad fracasará. La solución no radica en la confrontación directa. Podemos derrotar a la democracia porque conocemos cómo funciona la mente humana, las interioridades mentales ocultas tras la imagen de sí misma que la persona proyecta a los demás. A finales de los años 30, cuando la Fundación Rockefeller todavía se dedicaba intensamente a financiar la eugenesia en el Tercer Reich, la familia Rockefeller empezó a contratar químicos y físicos para promover la aparición de una nueva disciplina científica que denominó biología molecular. El objetivo de la investigación era encontrar formas de reducir las infinitas complejidades de la vida a modelos sencillos, deterministas y predictivos. Quienes promovían la nueva biología molecular en la fundación estaban decididos a elaborar mapas de las estructuras genéticas y a utilizar esa información para corregir problemas morales y sociales como la delincuencia, la pobreza, el hambre y la inestabilidad política. El biólogo Jacques Loeb del Instituto Rockefeller para la Investigación Médica había promovido la idea durante los años 20 tras concluir a raíz de sus experimentos que las larvas de equinodermos se podían estimular químicamente para desarrollarse sin fertilización y que la ciencia llegaría a controlar los procesos fundamentales de la biología. Las personas vinculadas a las instituciones de los Rockefeller la consideraron el medio definitivo de control social y de ingeniería social, la eugenesia. Ahora salgamos a la calle y preguntemos al público si ellos consideran el humano una criatura de Dios o el producto de la evolución. Yo creo que el hombre ha buscado una solución para la muerte con Dios, pero creo que en parte tiene razón una teoría y en parte tiene razón la otra teoría. No, yo no creo en Dios, soy agnóstico. Creo en la teoría de Darwin, creo en la evolución de los homínidos. ¿Quiénes integraban el grupo que llevó a cabo esta revolución?
Paul? En Estados Unidos, sus oponentes principales fueron Benjamin Silliman y su yerno James Dwight Denner. En Europa, se enfrentaba a la oposición de los defensores de la ciencia tradicional cercanos a Humboldt. En Gran Bretaña, Thomas Huxley fue el impulsor. En Alemania, su corresponsal fue Ernst Haeckel, gente como Preuss y su protegido Ruden, que dirigía la operación de higiene racial de Hitler. Esta es la pandilla que también lanzó un ataque a la religión, desde el punto de vista de que no hay ninguna posibilidad de saber si Dios existe. El movimiento agnóstico tuvo enorme influencia creando una situación en que la religión y la filosofía eran cada vez menos esenciales a la verdad científica. Paul, un momento, por favor. Este mismo movimiento de higiene racial que fue la base del genocidio de Hitler consiguió renacer después de la Segunda Guerra Mundial como movimiento ecologista a través de los mismos defensores y líderes anteriores del movimiento de la eutanasia. ¿Cómo es posible algo así, Paul? La persona que jugó el rol principal en todo esto fue Julian Huxley, el nieto de Thomas Huxley. Cuando joven, Julian lideraba el movimiento eugenésico en el Reino Unido y era zoólogo. Unos años después, comenzó a darse cuenta de que las teorías de Darwin estaban cayendo en descrédito, porque nunca hubo evidencia sustancial que apoyara esta idea de evolución gradual y de la supervivencia del más apto. Así que se reunió con genetistas, bioquímicos y expertos en estudios de población. Juntos escribieron una síntesis de la deriva genética como algo constante y su interacción con la selección durante el largo periodo que la deriva genética se manifiesta. Bueno, y así elaboró su nueva tesis. Desde su punto de vista, y esta visión no es propia de él, sino que se remonta al protegido y colaborador de Darwin, Ernst Haeckel. Todo esto se relaciona íntimamente con la ecología. Desde esta perspectiva, existe un equilibrio y una cantidad limitada de gente que puede soportar cualquier sistema. Esta visión, basada en la ecología, emergió luego de la guerra como una nueva narrativa que justificara las mismas medidas genocidas de siempre para reducir la población. En lugar de usar la ciencia racial como justificación, empezaron a emplear la ecología con el propósito de impedir la industrialización. El desarrollo es algo indeseado. La industrialización es indeseada. El progreso de los pueblos es indeseado. Lo que se busca es reprimir todo esto. Pero como ya no se puede continuar haciendo eso, basándose en imperios y ciencia racial, entonces recurren a esto llamado ecología. Y la misma gente, tras estos movimientos, en la época anterior a Hitler, fueron quienes formaron la base para lo que sería el posterior movimiento ecologista luego de la guerra. El desarrollo es algo indeseado según Charles Darwin y compañía. El hombre quiere crecer más rápido que sus medios de subsistencia. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente si ellos están de acuerdo con que hay que reducir la población de la Tierra. Bueno, yo ahí ya sí creo que somos muchos, porque no están bueno, lo que pasa es que la comida hay que repartirla también entre los países pobres. Los ricos quieren mucho y los pobres se mueren de hambre. No, me parece bastante inhumano. Reducir la población mundial como matándolos. No, rotundamente no. No creo que nadie deba de dejar de existir porque otros quieran reducir la población. En Estados Unidos, la historia de la eugenesia se inició en el año 1904, cuando el destacado eugenista Charles Davenport creó el laboratorio de Cold Spring Harbor con fondos procedentes de los principales oligarcas americanos, los Rockefeller, Carnegie, Harriman, J.P. Morgan, John Harvey Kellogg, de la fortuna de los cereales, y Clarence Campbell, de Procter & Gamble. Más adelante, la Sociedad Americana de Eugenesia, rebautizada como la Sociedad Americana de Genética Humana, patrocinaría el proyecto Genoma Humano. Evidentemente, una de las causas del problema mundial
tal como lo vi entonces y lo ve ahora la élite, era la constante tendencia de la especie humana a reproducirse y multiplicarse. El crecimiento de la población significaba que la gente exija una mayor porción del gran pastel de la vida al que los Rockefeller y sus adinerados amigos creen que tenían derecho en exclusiva por la gracia divina. Al final de la guerra, cuando los cadáveres todavía estaban calientes en toda Europa, la élite se dio cuenta que la rama radical nazi de la eugenesia había avergonzado a los controladores sociales angloamericanos, había ensuciado las palabras eugenesia y higiene mental. Pero no por ello los controladores iban a desistir. En 1956, la Sociedad Británica de Eugenesia decidió en una resolución que la sociedad debería practicar la eugenesia por medios menos evidentes. Eso significa la planificación familiar y el movimiento ecologista. El Fondo Mundial para la Naturaleza y su división de actos terroristas Greenpeace son las tropas de asalto de la oligarquía en su lucha contra la humanidad. El destacado eugenista Julian Huxley dio un paso al frente y ofreció una solución. Simplemente inventó una nueva palabra para sustituir el término eugenesia. Se trata de transhumanismo, que definió como la necesidad de la humanidad de comprender la importancia de dirigir el rumbo de su propia evolución. ¿Cuál es el propósito final de esta revolución espantosa, Paul? Lo que ha ocurrido es que desde la propagación de esta visión del mundo, las poblaciones, en especial las de la zona transatlántica, han dejado de percibirse a sí mismas como seres humanos con voluntad propia, capaces de crear, sino que se perciben a sí mismos como un conjunto de células, un escenario para la actividad biológica que ocurre en sus cuerpos y que está fuera de todo control. Carecen de control sobre sí mismos y no tienen intención de ejercer control alguno porque parecen no entender que su vida está dirigida por ellos mismos. Y según ellos, está solo dirigida por los genes, por las reacciones químicas en sus cuerpos. Por lo tanto, no tienen percepción de que son seres humanos, solo se perciben como animales regidos por el placer. Esta visión se ha apoderado de la cultura transatlántica y no se perciben como seres humanos bajo ninguna óptica. Hoy hemos hablado con el antropólogo Paul Glumas. Paul, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar en tu programa, Daniel. Lo que los descendientes de Darwin optan por suprimir es que esta tierra que ellos profesan querer tanto es parte de nuestro sistema solar, que a su vez es parte de nuestra galaxia, una galaxia relativamente pequeña entre los miles de millones de galaxias que componen el universo. Muchas de las variedades de especies que existen hoy son el resultado de la capacidad voluntaria del hombre. Ahora, la humanidad está en un punto de inflexión y nuestro papel es el de reclutar a la gente a ser participantes útiles de la especie humana, porque eso es lo que el universo espera de nosotros. Si lo pensamos bien, la humanidad entró en existencia en beneficio del universo para mejorar su complejidad. Lo que hacemos a través del descubrimiento y desarrollo de los principios físicos que gobiernan el universo. Si seguimos tolerando el darwinismo y damos la espalda a nuestra responsabilidad con el universo, entonces lo más probable es que nos encontraremos compartiendo el futuro con los dinosaurios. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos
al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.